biofilm, biopelículas, y los biofilm son muy importantes desde un punto de vista microbiológico. Tienen implicaciones tanto en salud humana, en la clínica, pero también implicaciones en, en la industria. Entonces se están utilizando para, por ejemplo, la industria biotecnológica para producir diferentes metabolitos, pero también tienen otras implicaciones industriales porque muchos de estos causan obstrucciones en las tuberías, entonces también son un problema grave que se tiene que tratar. Entonces, de hecho, hay muchos centros de investigación, particularmente que estudian los biofilm, para, sea para la parte clínica o sea para la parte industrial. Los biofilm tienen tres características principales. Entonces, la primera es que está constituida por una comunidad estructurada de microorganismos que pueden haber una sola especie, pero lo más normal es que pueden haber muchas especies. Nosotros hemos encontrado especies, múltiples especies, por ejemplo, en las superficies de los microplásticos. La segunda característica es que estas comunidades de microorganismos están embebidas, incrustadas en matrices de exopolisacáridos. Entonces es como decir una goma o un azúcar sobre la cual están viviendo, que les da estabilidad, pero también las permite protegerse, por ejemplo, de macrófagos, en el caso de los que están, o antibióticos o otras células. Y la tercera característica es que están adheridas a una superficie. Entonces pueden ser superficies inertes como metal, no sé, en los barcos, en las tuberías, o en las rocas, o superficies vivas. Y bueno, les estaba mencionando que era posiblemente la forma de vida más abundante del planeta. Y entonces, como les estaba mencionando, uno puede encontrar biofilm o biofilm en diferentes ecosistemas. Entonces, inclusive los ecosistemas hidrotermales, las ventilas hidrotermales, en la que vemos aquí en esta, es un, bueno, hay en estas características, pensemos en los fondos submarinos, donde hay ventilas, y entonces ventilas, por ejemplo, de metano. Vemos que se forman diferentes microorganismos y sobre las rocas particularmente, bueno, hay bacterias, pero también hay arqueas, muchas metanótrofas, y sobre estas son la base de la energía y el ciclo de carbono, y sobre estas ya después podemos ver que hay otros macroorganismos que se alimentan a partir de estas. También podemos ver en los metales, entonces pueden formar, y muchos corroen los metales, inclusive los tapan. Entonces, a veces se tienen que invertir millones para poder recuperar, por ejemplo, en tuberías, en las bombas de pozos, bombas de petróleo. Entonces, bueno, tengo una conocida que estaba trabajando particularmente con Merckx en los pozos de exploración en Noruega, porque eso es un problema gigantesco que causa millones, o sea, pérdidas de millones, ¿verdad? Pero así en otros tipos de situaciones. En los catéteres es un problema gravísimo, ¿verdad? Que las válvulas se obstruyen con microorganismos, muchos de estos patógenos, entonces pueden ser causa de infecciones, inclusive la muerte. Eh, en esta clase, y hay un video que les pongo acompañante, que les veo que es de TEDx, sobre una persona que estaba desarrollando algunos inhibidores para la formación de catéter, bueno, para la formación de biofilm en los catéteres, y particularmente lo que estaban utilizando son algunas moléculas que inhiben la comunicación existente entre los microorganismos. Y bueno, les invito a que la vean. Bueno, los mismos lentes de contacto podemos encontrar biofilm, y tal vez los más antiguos podemos decir que son los estrematolitos, ¿verdad? Estos compuestos por biofilm de cianobacterias, los más antiguos que se han datado en Groenlandia, que tienen más o menos 3.8 billones de años, ¿verdad? Y ya desde ese momento se encontraban ese tipo de formación, que aunque son compuestos por células individuales, ellas forman estos conglomerados y que al final se comportan como si fueran tejidos. Y bueno, y quizás uno de los más comunes es la placa dental,
y que normalmente requiere de remoción mecánica. Y en algún momento, y bueno, se lo soplo, si alguno tiene algún proyecto para desarrollar, yo estaba pensando que si uno piensa en un biofilm y lo ve más estructuralmente, pensemos que son como si fueran una torta chilena. Es decir, tenemos una capa, digamos, ay, ¿cómo se llama? La pasta esta, luego tenemos el dulce de leche, otra capita de la pasta, otra capita de dulce de leche, y así múltiples. Y el tema es que las capas exteriores, bueno, esa composición hace que la mayoría de la población y de la comunidad se mantenga estable ante los eventos que pueden suceder exteriormente. Esos eventos que pueden suceder exteriormente pueden ser, no sé, antibióticos, o en el caso de sarro, ya el lavado de dientes, o los mismos enjuagues, cuando ya están establecidos, puede ser que no hagan mucho. Y entonces, en algún momento yo pensé en una solución en la cual uno pudiera tener, ¿cómo puede degradar o cómo podría utilizar uno alguna estrategia un poquito más basada en biotecnología, en microbiología, para poder degradar eso? Anteriormente les comenté que entre el 80 y el 90% del biofilm son exopolisacáridos. Entonces, si uno tuviera, por ejemplo, diferentes celulasas que degradaran esos exopolisacáridos, sería una manera de cómo destruir estructuralmente la formación de los biofilm, ¿verdad? Y esto que estoy diciendo aplica para muchos, pero yo estaba pensando particularmente en una solución para los de los dientes. Entonces, aquí voy a acoplarlo. Bueno, yo siempre pensé en un chicle que pudiera tener estas celulasas. Y aquí voy a bueno, retomar una idea. Creo que en algunos proyectos anteriores, cuando les puse que desarrollaran algún producto, alguien me dijo, y creo que fue Evelyn, la que propuso que como poner algunos confites que tienen el líquido adentro. Y creo que cuando eso estábamos hablando de probióticos. Pero aquí perfectamente tener un chicle, digo yo, con alguna solución no sé si ustedes han visto esos chicles, que es el chicle por fuera, digamos, y adentro, en el corazón, tienen alguna solución líquida, que a veces es un jarabe, pero en este caso podría ser, bueno, alguna solución con celulasas, ¿verdad? Que pudieran, no sé, estoy pensando, y habría que probarlo y todo, pero que pudieran ayudar a degradar las celulasas que forman el componente estructural de los biofilm, del sarro, de la placa dental, y bueno, podría ser una, una solución alternativa a la remoción mecánica. Son ideas nada más, pero lo que quiero decirles es que los biofilm, como sabemos, los microorganismos se encuentran en prácticamente todas las partes del planeta, y la gran mayoría tienen esa capacidad de formar biofilm, y mucho está dado también, que lo vamos a ver más adelante, porque las bacterias tienen, o los microorganismos, tienen adhesinas, que son unas proteínas especiales que les permiten adherirse a la superficie. Una pequeña parte de los microorganismos más bien son de vida libre, que no tienen adhesinas, ¿verdad? Entonces ahí tienen que utilizar otros mecanismos, pero en general el soporte es muy importante. Por eso es que también tenemos medios de cultivo sólidos que le permiten a las bacterias y nos permiten diferenciarlas y poder trabajar con ellas. Y bueno, ¿cuáles son algunas ventajas de ser o vivir en comunidad fijada a una superficie respecto a, a vivir en vida libre? Entonces, algunas de las ventajas es que los nutrientes tienden a concentrarse en las superficies. Entonces, por ejemplo, si tenemos un plástico flotando, por cuestión de cargas, uno podría pensar que flotando en el mar, eh, que esos forman como núcleos en el cual diferentes moléculas de carbono se le pegan a la superficie de los microplásticos, y sobre este entonces pueden crecer bueno, y al haber materia orgánica, sobre este va a haber comidita para las bacterias que crecen sobre ellos. Otra de las ventajas, y tal vez para mí una de las más importantes, es que el tener ese estilo de vida, como digo yo, de torta chilena, le hace que
se puedan proteger contra la depredación y el ambiente externo. Entonces, por ejemplo, los antibióticos podrán matar tal vez, si acaso, las capas externas o la capa, pero las capas internas no, ¿verdad? Entonces, es una forma de protección muy importante contra sí, el ambiente externo. Y la otra es que el vivir en esas comunidades libres les permite agrupar recursos, enzimas de diferentes especies bacterianas, ¿verdad? Y bueno, más adelante lo vamos a ver, también ese estilo de vida promueve la transferencia horizontal de genes a través de conjugación. Y entonces no solamente agrupa recursos, sino se pueden transferir de genes de resistencia a antibióticos o genes de resistencia a metales pesados entre microorganismos de diferentes grupos. Como les comenté, y creo que María lo habló la semana pasada, cuando hicimos los experimentos en microorganismos que crecen en biofilm sobre bioplásticos, encontramos que incubando, por ejemplo, unas pseudomonas, esta le pasaba un gen de un plásmido con resistencia a trimetoprim, que es un antibiótico, se la pasaba a 19 filos distintos de microorganismos. O sea, es una locura. Antes uno pensaba que, no sé, solo entre proteobacterias y proteobacterias se podía pasar uno genes de resistencia o diferentes genes. Pero es una locura, se lo pueden pasar entre gram positivos a gram negativos y entonces es una locura del traslado de genes que se ven favorecidos en esas condiciones de crecer en biofilm, que están cerca. Entonces la forma para poder establecer, hacer la conjugación es mucho más sencilla. ¿Qué desventajas pueden haber de vivir en biofilm? Entonces, una que también es importante, es que los residuos tienen que acumularse y que puedan alcanzar niveles tóxicos. Otra vez pensamos en el modelo de la torta chilena, los que están adentro van a tener, bueno, como estamos diciendo aquí, acceso más limitado al agua, acceso más limitado al oxígeno, pero también el poder deshacerse de los residuos también es un problema, ¿verdad? Entonces, esa es una de las desventajas, pero como vamos a ver más adelante, los mecanismos de comunicación y transmisión de señales y nutrientes son altamente sofisticados. Entonces, bueno, ahí de alguna manera pues, lo manejan y por eso son la forma de vida más abundante en el planeta. Algunas otras curiosidades, entonces, como les comenté, las primeras cianobacterias, que bueno, hoy conocemos como estrematolitos, tienen más o menos 3.8 billones de años. Las más antiguas en Groenlandia, había otras formaciones en Australia que tienen más o menos 3.5 billones de años. Estamos, o sea, orientándonos casi prácticamente al origen de la vida. Además, como les comenté, tienen aproximadamente entre un 15% de células y 85% de la matriz extracelular, que es compuesta por exopolisacáridos, que son azúcares de alto peso molecular. La otra es que presentan altísimas tasas de genes, intercambio de genes por conjugación. Al estar más cerca, como ustedes recuerdan, la conjugación consiste en que una bacteria a través de un pili se conecta con otra y a través de esa pasa la información genética y entonces, sí, al estar tan cerca, unas con otras le permiten tener intercambio de genes. En plásticos, nosotros habíamos notado en los biofilm que crecen en bioplásticos que la tasa de transferencia de genes puede ser entre 100 veces o 1000 veces inclusive más alta que la que puede pasar sobre un biofilm en una matriz natural, pensemos madera o una hoja que esté en el agua. Hay una cosa que es interesantísima. Hay alguna gente que dice que los biofilm fue el primer lugar donde pudo haber ocurrido la endosimbiosis, es decir, donde la primera, las primeras células pudieron adquirir, por ejemplo, los cloroplastos o pudieron adquirir las mitocondrias. Y digamos que no es descabellada la idea. Algunos postulan que también la misma la formación natural de los biofilm en comunidades de microorganismos que se comportan
al unísono. Es más, no sé, yo cuando pienso en un biofilm también pienso, no sé, en una escuela de peces o en una parvada de aves, ¿verdad? Que ahí se comportan, no sé si, bueno, ahorita vamos a empezar a ver, o no sé si ustedes han visto una parvada de aves, ¿verdad? Que es ese montón de aves moviéndose al unísono y que no hay un solo microorganismo que los controle, sino que es un tipo, una especie de inconsciente colectivo. Bueno, a mí me parece maravilloso y que, bueno, entonces algunos dicen que es el primer prototipo de multicelularidad. Y la otra cosa es que los microorganismos cambian la estructura y el metabolismo encendiendo y apagando genes. Esto van a ver ustedes que más adelante con un ejemplo que es importantísimo. Bueno, lo primero es que las diferentes capas no son la estructura y el metabolismo de los microorganismos en las diferentes capas. Otra vez pensemos en el modelo, la torta chilena. No es igual en absolutamente todas, sino en algunos que tienen algunas particularidades fisiológicas. Pero la otra es esto, encendido y apagado de genes, funciona para hacer pulsos. Y esos pulsos, al final de cuentas, es uno de los principales mecanismos en el que cómo se transmite la información, las señales, o también son ondas para acarrear, tanto para adentro como para afuera, diferentes nutrientes. Algo importante es que el 60% de las infecciones bacterianas son causadas por biopelículas y, bueno, se dice que hasta un 90% de las bacterias podrían vivir como biofilm. Como ya les he contado, al menos yo no tengo absolutamente ninguna duda, pero bueno, ya también ya es conocimiento un poco más amplio, que en Marte y en Europa, una de las lunas de Júpiter, en aguas, sobre todo aguas subterráneas, se podrían encontrar microorganismos y o sea, que hay vida y que probablemente muchos de estas formas de vida estén en forma de biofilm. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Si no, continuamos. Vamos a hablar de las etapas de formación de biofilm. Entonces, se describen aproximadamente 5 etapas. Una etapa inicial, que es la de adherencia, o digamos, aquí tenemos células en vida libre. Vemos aquí que tienen sus flagelos. Llega un momento en el que se posan sobre una superficie sólida y entonces esa es la adhesión inicial. Luego de ahí empiezan a secretar un poco de exopolisacáridos, entonces llega un momento en que la adhesión ya es una adhesión irreversible, y luego de esto, entonces ya empieza a formar el glicocálix, que es otra vez una matriz de exopolisacáridos de alto peso molecular, y ya luego empieza la maduración del biofilm, que bueno, es la etapa. Vean ustedes que a partir de las etapas que aquí tenemos marcadas como 3 y 4, ya las células cambian inclusive morfológicamente. Vea que ya aquí las tenemos como rojitas con flagelos. Ya aquí, ya el flagelo no se necesita. Entonces ya tenemos las células nada más sin flagelos. Y bueno, cambia la genética, ¿verdad? La expresión toda la expresión de proteínas que tengan, que se necesitan, la regulación de muchas, ya, no es lo mismo vivir en vida libre que estar adheridos o vivir en comunidad. Entonces, muchas de las cosas ya no se necesitan y se necesitan algunas otras. Y bueno, tenemos la maduración y luego de eso, cuando se encuentren, a veces por excesivo crecimiento, a veces por daños ambientales externos, o a veces simplemente porque ya maduró el biofilm lo suficiente, entonces se da la ruptura del biofilm. Entonces, aquí se producen unas proteínas particulares que degradan el biofilm, que se llaman dispersinas, y esas dispersinas lo que hacen es, digamos, abrir un poco la estructura. Vean ustedes que las células ya entonces también vuelven a madurar, vuelven a recobrar sus flagelos,
y entonces ya se pueden dispersar. Ahora estaba pensando que les estaba diciendo antes de usar un chicle con celulazas, pero ahora estoy pensando que si uno pudiera, y ya están caracterizadas, utilizar en lugar de celulazas o una mezcla de celulazas con dispersinas podría ser muy, muy interesante para poder tratar el sarro en el chicle. Eh, bueno, entonces, como les estaba comentando, las adhesinas son factores que producen las bacterias para adherirse efectivamente a las superficies u otros hospederos u otros tejidos. Son esenciales en la patogénesis. Entonces, como son esenciales, también son moléculas candidatas para el desarrollo de vacunas por ubicación, y además porque tienen una ubicación superficial. Entonces, no sé, pensemos en una Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, que tienen adhesinas. Y entonces, si uno, no sé, desarrollara algún target, algún inhibidor, inhibiría que las bacterias puedan colonizar ciertos tejidos, ¿verdad? Entonces, son moléculas muy importantes funcionalmente, pero también podría volverse un blanco terapéutico. Y bueno, las adhesinas sirven para adherirse a sustratos, entonces de esos sustratos podemos encontrar sustratos sólidos que están en contacto con la humedad. También podemos tener tejidos blandos, que son las superficies de órganos y tejidos. Y algo muy interesante es que también en muchos de los biofilm les gusta vivir en las superficies, en las interfaces líquido-aire. Entonces, no sé, pensemos en la taza del baño que ustedes, si la taza del baño no se, digamos que no se usa el baño por mucho tiempo, que se forma un pequeño sarro en la orilla, en la interfaz del líquido agua, ¿verdad? Eso es un biofilm y ustedes han visto que son dificilísimos de quitar, ¿verdad? O a veces en los mismos, en cualquier cultivo sobre no sé, o inclusive dejen ustedes un fresco o una salsa por mucho tiempo en un envase de vidrio y al mucho tiempo puede ser que se forme esa interfaz, ese biofilm en esa interfase líquido-aire. Okay, continuamos. Y para hablarles un poquito con más detalle, estas sustancias poliméricas extracelulares que se traducen como EPS, vemos en esta imagen aquí a la derecha, no sé si la ven, pero es como, otra vez, imagínense ustedes el dulce de leche, ¿verdad? O el caramelo. Esa sustancia, ¿verdad? Ahí pegajosa con moléculas de polisacáridos de alto peso molecular que las protegen, que le dan esa estabilidad estructural. Y bueno, entonces, como les comenté, los EPS son secretados por los microorganismos. También, también en glicocálix, pues se pueden encontrar proteínas. Sobre todo, bueno, hay muchas proteínas que esta matriz extracelular les queda súper bien. Entonces, parte de la digestión o parte de los procesos se pueden pasar extracelularmente y ahí, no sé, pensemos inclusive en degradación de, de nutrientes, de otros compuestos de alto peso molecular, ácidos orgánicos, no sé, humus, etcétera, ácidos húmicos y sustancias húmicas, ¿verdad? Entonces, les sirven como un colchoncito donde pueden realizar otras funciones. Y sobre todo, bueno, la principal función es establecen la integridad funcional y estructural de las biopelículas. Como les comenté, bueno, pueden constituir una gran parte de la materia orgánica. Es importantísimo porque previenen la desecación y en los patógenos proporciona protección contra los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y los antibióticos. Muchos de los EPS pueden causar respuesta inmune. Entonces, en algunos casos, se pueden utilizar como coadyuvantes de vacunas, es decir, que, no sé, tenemos la vacuna, pero a veces ocupa que hay algo como pegarle un pinchazo a las células para que se dé cuenta de que el sistema inmune tiene que responder
y algunas de estos pueden ser utilizadas. Y en organismos ambientales también puede servir como fuente de almacenamiento de carbono. Bueno, y ahora que estoy mencionando esto de que pueden funcionar como fuente de almacenamiento de carbono, voy a decir un poco más. Los biofilm en realidad pueden funcionar como bancos de almacenamiento de genes, ¿verdad? Ya se ha hablado, digamos, de que muchos de los microorganismos viven ahí, que pueden mantener diferentes microorganismos, pero al ser una matriz relativamente sólida, estable, hay gente que los ha postulado también. La diversidad de genes que se puede encontrar ahí pueden estar protegidos de la degradación externa, digamos, no es lo mismo que estuvieran ahí en vida libre. Y entonces, sí, también esta estructura puede constituirse per se en un banco genético. Y bueno, hablando del establecimiento, entonces ya hablamos de la importancia de las adhesinas. Entonces, normalmente unas primeras células se acumulan en la superficie y estas reclutan a otros por medio de señales que son solubles. Vamos a ver, algunas de estas son las homoserilactonas. Y luego las células, por un tema de densidad, primero están dispersas, pero empiezan digamos, aparece una célula en un lado, aparece otra célula en otro lado. Digamos que estos son los puntos, aquí aparece una, aquí aparece otra, otra. Y curiosamente, ellas como que se detectan que están en la misma superficie y empiezan a moverse unas a otras hasta juntarse. Y el cómo se mueve, entonces muchas veces, bueno, ahora vamos a ver los tipos de diferentes movimientos celulares, pero básicamente por los pilis, ¿verdad? Y entonces, vean ustedes, aquí tenemos todos los pilis, toda la cantidad de proteínas que intervienen en la formación de un pili, que es una formación estructural, tridimensional, súper compleja, pero interesantísima, y que entonces muchos de estos, como vemos, pueden tener importancia en la conjugación para pasar material genético, pero en otros momentos también pueden ayudar al movimiento de las células. ¿Y cómo se desplazan las células? Entonces tenemos dos, y voy a usar los términos en inglés, dos procesos, uno que se llama swarming y el otro el twitching. Y este es un ejemplo, es un pequeño ejemplo, cómo se mueven las células de Pseudomonas aeruginosa. Y esto es básicamente que utilizan los pilis casi que literalmente para caminar. Y es decir, como que se paran en los pilis y empiezan a desplazarse de un lugar a otro. Y bueno, la pequeña diferencia entre el swarming y el twitching es a veces el tipo de superficie, y el twitching es que, digamos, el flagelo se convierte como en un resorte y como que empiezan a brincar, ¿verdad? Como, no sé, antes había uno tenía un juego con un palo, con un resorte, y uno se paraba encima y uno brincaba y se iba desplazando. Bueno, ese es más o menos el twitching, y el swarming es utilizar los pilis para moverse. Entonces aquí vemos, ven cómo se van moviendo unas a otras, pero este movimiento, estos son pseudomonas y es básicamente porque están utilizando flagelos. Y bueno, aquí vemos una composición un poquito más estructural de los flagelos. Y vean ustedes la cantidad de proteínas que están desde la membrana interna, del espacio periplasmático, la membrana externa. Y vean, o sea, cada una estructuralmente, el filamento, el tip, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, esto empieza a girar, en algunos casos, en el sentido en contra de las manecillas del reloj, o a favor de las manecillas del reloj, o algunas veces se hacen como un resorte, entonces empiezan a estirarlo y encogerlo, entonces como a pegar brincos, ¿verdad? Entonces, que es la principal diferencia entre el swarming y el twitching. Y luego tenemos
el gliding, que en lugar de usar flagelos, es independiente de flagelos, más bien es un tipo de deslizamiento, más como si fueran, no sé, un tipo análogo, como si fueran una oruga. Entonces aquí vamos a ver una cianobacteria. Ahí vamos viendo cómo se van desplazando. Y entonces, bueno, lo que quiero decir es que en las primeras etapas de colonización, por simple densidad, puede ser que las células caigan sobre una superficie y puede ser que estén, perdón, puede ser que estén muy alejadas de otras, pero entonces ellas se sienten y se empiezan a mover hasta que se juntan. A mí me pareció una vez impresionante que yo estaba trabajando sobre unas placas de cultivo que son rectangulares, que pueden tener, no sé, tal vez una distancia de 10 centímetros fácilmente. Y puse una en la esquina superior izquierda y otra en la esquina inferior derecha. Y curiosamente, no sé, tardaron tal vez 3 días o 4 días en llegar, en juntarse en el centro. Y se veía el caminito, una cosa impresionante. Bueno. Una pregunta. Sí. En el gliding, o sea, como cuál es la fuerza motriz de la bacteria para moverse así? Como, ¿por qué se mueve? ¿Qué es lo que mueve para moverse? No sé, creo que es como de movimientos de la membrana, ¿verdad? Entonces como que se van, alguna gente lo llama también rolling, como que se van, sí, moviendo, dando vueltas, ¿verdad? O sea, no es un ente externo, sino es un movimiento interno del cuerpo, como que van rodando, rodando, rodando y así se van desplazando. Ah, ok. Ok. Y bueno, la siguiente etapa es la maduración del biofilm. Y entonces, aquí quisiera otra vez que pensáramos en el biofilm como un ente tridimensional, ¿verdad? Entonces, si uno pone una celulita en el centro, ella puede crecer en el eje X, ¿verdad? Para un lado, en el eje Y, para el otro lado, y en el eje Z, es decir, para arriba. Y entonces, alguna gente dice que es como si fuera una fuente de agua, ¿verdad? No sé, pensemos antes habían en los parques, yo ahora casi no hay. Pero esas que hay un chorrito o un chorrito que va para arriba, ¿verdad? Y entonces se va unas se van para un lado, otros se van para otro lado, otros para otro lado, de una forma tridimensional. Y entonces las células en diferentes partes de la estructura son metabólicamente y fenotípicamente diferentes. Entonces no es lo mismo la que está aquí, la que está más externa o la que está todavía más externa. Otra cosa importante es que en el biofilm, la visión celular se da en ciertas partes del biofilm. Entonces, normalmente, bueno, esto se controla en que normalmente, pensemos otra vez, estamos en el punto central y estas son células más activas y que empiezan a crecer, diferenciarse, hasta que llegan hasta más o menos el límite exterior. Ya en el límite exterior del biofilm se puede dar lo que se llama la muerte celular programada, es decir, las células, digamos que se matan a ellas mismas, pero esa muerte y esa estructura es importante porque digamos, las células muertas que están en la parte exterior van a servir como defensa y de una defensa estructural para el mismo biofilm. Otra cosa importante es que esto, no sé, pensemos forman un tejido muy similar con canales líquidos. Entonces, esto también, recordemos que están embebidas en una matriz extracelular, pero entonces el sistema de canal, pensemos en una ciudad, una barriada o inclusive una barriada, digamos, de estas de algún precario, ¿verdad? Que uno ve el montón de casitas, pero tienen sus diferentes ramales y sus caminos para poder llegar de un lado a otro. Igual, estas tienen una estructura muy eficiente de canales para poder pasar la información, los nutrientes. Como les comenté, en esta etapa es donde se da principalmente la
la transferencia horizontal de genes, perdón por poner las siglas en inglés, Horizontal Gene Transfer. Y otra cosa es que los biofilm pueden durar años, ¿verdad? Entonces, particularmente en los pacientes con fibrosis quística, pueden tardar 25 a 30 años, ¿verdad? Y lo otro es que pueden vivir inclusive más. Entonces, hay algunos biofilm en rocas en el subsuelo profundo que pueden tener miles o millones de años. Y, o sea, que es una prolongación de la vida, ¿verdad? Aparte que puede ser que crecen muy lento y tienen, no sé, en condiciones difíciles, con acceso a pocos nutrientes, pero pero pueden tener una longevidad extremadamente alta. La última etapa de dispersión, entonces, se forma, digamos, tenemos, sí. Don Keylor, quería hacer una pregunta. Es Adelante. que no me queda muy claro no sé si se puede volver a la que estaba. Sí, disculpe. Cuando dice transferencia horizontal de genes, es que revisé al inicio y entendí una cosa, pero ahora como usted lo explicó, entendí otra. No sé si lo podría ampliar. Bueno, digamos, voy a poner aquí en dos. Vea que hay un montón de células a la par, ¿verdad? Que es un ramillete de células. Al estar tan juntas, pensemos que en este caso es de la misma especie, pero por ejemplo que sean de dos especies distintas. Voy a señalizar estas dos que están aquí, que se ven, ¿verdad? En la punta. Digamos que en este caso puede ser que sea un ramillete de una especie y que otro sea otro ramillete de otra especie. Y entonces tenemos dos células, una por ejemplo que es no sé, una pseudomonas, y a la par tenemos un rhizobium, los que te gustan. Y entonces resulta que la pseudomonas tiene una resistencia tiene genes de resistencia no sé, pongámosle ahí a una cefalosporina, ¿verdad? Resistencia a penicilina, por ejemplo. Bueno, o no sé, cualquier cloranfenicol o cualquier. Y entonces, al estar tan cerca, entonces lo que hacen es que ya hay una secreta a través de los pili, como que conecta a la otra célula, ¿verdad? Establece un canal físico a través de un pili. Alguna gente dice que ese es el sexo de las bacterias, ¿verdad? Y a través de esa, y si el material está en plasmidos, entonces simplemente le pasa la información genética de una a otra, ¿verdad? Entonces, el tema de la estructura, la cercanía y la combinación, sí hace que haya más intercambio de información genética. No sé si me expliqué. Sí, pero entonces es como o sea, tiene que darse conjugación entonces antes de... Exactamente, exactamente. Bueno, hay diferentes mecanismos de hacer transferencia horizontal de genes, pero el principal en biofilm es la conjugación, exactamente. Gracias. El otro mecanismo, entonces, el último paso en el desarrollo de los biofilm es la dispersión. Entonces, se empieza a formular ondulaciones en la parte externa del biofilm, y entonces las células que quedan ahí, digamos, en esta parte del hueco, vuelven a recuperar los flagelos, entonces cambian el fenotipo. Y además, bueno, hay algo importante que es que aparecer las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno juegan un papel importante en la activación de la conversión metabólica. Es decir, digamos, al estar expuestas, digamos, aquí están en la matriz todas felices, tranquilas, pero están expuestas al ambiente, sobre todo especies reactivas de oxígeno, pensemos en, no sé, peróxido, superóxido, estas causan, digamos, una activación en cambio del fenotipo. Es decir, ya no estamos, voy a ponerle otra analogía, ya no estamos dentro de la panza de la madre, digamos, en análogo a un bebé, y una vez afuera, ya, ok, ya hay oxígeno, ya tenemos que desarrollar los pulmones, ya tenemos que empezar a respirar por nosotros. Entonces, un cambio fenotípico importante, ¿verdad? Esa creo que sería una buena analogía.
Y bueno, hay enzimas que degradan la matriz extracelular del biofilm, que se llaman la dispersina B, que ellas mismas la producen, ¿verdad? Para poder salir al ambiente. Y estas dispersinas B son las que digo yo que podría poner uno en los chicles para tratar el sarro. Y bueno, y entonces una vez que se dan, cambian el fenotipo, entonces se liberan y colonizan nuevos ambientes. El mecanismo de cómo funcionan y cómo se mantienen los biofilm, entonces es porque tienen unos mecanismos de comunicación muy sofisticados. Y yo diría mucho más sofisticados que nosotros los humanos. Y aunque sean, nosotros tenemos lenguaje y a pesar de hablar el mismo idioma, a veces no nos entendemos. En cambio, las bacterias tienen diferentes lenguajes, ¿verdad? Diferentes modos de comunicación. Y sí, sí son más estructuradas y más ordenadas para poder actuar como un todo, ¿verdad? Donde el mecanismo de la comunidad, el funcionamiento del todos, la supervivencia del todos, es más importante que la supervivencia del individuo, ¿verdad? Y valga aquí para hacer una crítica en nuestra sociedad moderna, en donde tenemos esa disputa entre el bien colectivo sobre el bien individual respecto al bien individual con respecto al bien colectivo, ¿verdad? Entonces, hoy uno ve que, no sé, no sé, lo vemos desde la vacunación, a mí no, ¿verdad? A mí no me importa si yo infecto a alguien, la libertad individual y el bienestar individual está por encima del colectivo, ¿verdad? En cambio, en las bacterias eso sería muy difícil, ¿verdad? Yo no diría que imposible, pero es más difícil. ¿Y qué tipo de comunicación utilizan? Entonces, la primera es el quorum sensing, que ya hemos hablado en el pasado, es donde los microorganismos secretan ciertas moléculas, pero además también tienen receptores para estas ciertas moléculas, entonces dependiendo de la densidad, se pueden dar respuestas. Entonces, estos receptores, por ejemplo, muchos son homoserinlactonas. El quorum sensing parece ser un mecanismo muy conservado en las bacterias, ¿verdad? Entonces, se secretan señales y dependiendo de la densidad, hay un regulador que lo está percibiendo y entonces dependiendo de la densidad y la cantidad, se ejecutan acciones. Y entonces, uno puede decir que dos bacterias o sea, dos individuos, dos unidades de bacterias no van a matar a un ser humano, ¿verdad? Pero ellas empiezan a crecer y empiezan a comunicarse y hasta el momento que llegan a una densidad poblacional adecuada es cuando empiezan a atacar y lo hacen colectivamente y si pueden causar daño, si pueden matar a los humanos. Hay otros mecanismos de regulación de la comunicación en los biofilm que se han hipotetizado, que es por mecanismos de diferentes compuestos volátiles y que no se han estudiado al fondo, pero se sabe que existen. Bueno, como ustedes saben, los compuestos volátiles son muy útiles en la comunicación. En plantas, por ejemplo, son bien conocidos, ¿verdad? De que, no sé, en la raíz está pasando algo, o hay un patógeno, o en las hojas hay algún patógeno, entonces se secretan algunos volátiles para que las hojas que están a la par lo sientan y se preparen para los ataques, o no solamente de patógenos, puede ser estreses ambientales, ¿verdad? Sequía u otros. Se estima que en bacterias también. Lo otro es, las otras vías de comunicación es mensajeros secundarios internos, entonces las células tienen estos mensajeros secundarios internos, en algunos casos pueden ser compuestos como calcio o potasio, que controlan si las células son free living o forman biopelículas. Y la otra es el AMP cíclico. Y otro mecanismo más sofisticado todavía, que me parecen fascinantes, y estos se han descrito más recientemente, es la señalización eléctrica célula a célula. Entonces, esto se da a través de canales de potasio o oscilaciones por limitaciones de nutrientes. Y lo vamos a ver ahorita en más detalle, que me parece fascinante. Volviendo al quorum sensing, entonces aquí lo que quería explicarles que es el mecanismo de regulación de la expresión genética en respuesta a una densidad de población. Una
como volviendo al caso antes, si tenemos dos células individuales, estas no, aunque produjeran una toxina, no van a matar a un humano, ¿verdad? Y además les saldría carísimo producir la toxina para tener poco efecto. Por eso es que, sin embargo, si hay una densidad adecuada de bacterias, entonces dicen, ok, ya si somos más, ya no la jugamos, ¿verdad? Entonces ya ahí podemos secretar la toxina y ahí podemos tener un efecto químico. Entonces, aquí es un ejemplo, este es el ejemplo del quorum sensing. Tenemos dos células que están produciendo sus moleculitas. Sin embargo, aquí no simplemente crecen y se estabilizan, están tranquilas, no pasa nada. Ellas mismas están produciendo las moléculas y también están haciendo el sensing, ¿verdad? Tratando de determinar la cantidad. En una siguiente etapa tenemos un poco más, pero ellos dicen, no, todavía no somos suficientes. Y cuando hay mucho más densidad, decimos, ok, ya estamos suficientes, ya podemos secretar, ya vamos a atacar, ¿verdad? Eso es más o menos estas moléculas que sirven para detectar detectar cómo está el mecanismo de la población, ¿verdad? Censar la población y a partir de ahí hacer esfuerzos coordinados para atacar, para hacer simbiosis, para hacer, no sé, para responder a algún otro estímulo ambiental. Entonces, el quorum sensing es uno de los principales responsables de que el conjunto de células desarrolle comportamientos sociales coordinados. Las células secretan sustancias que son autoinductores que sirven como una señal química y cuando la densidad baja, la concentración celular, concentración extracelular de las señales también es baja y no se detectará. Cuando la densidad aumenta, se alcanzarán ciertos niveles críticos, lo que permitirán detectar la molécula y que las bacterias puedan responder de manera casi que al mismo tiempo. Y entonces el quorum sensing está muy involucrado en la simbiosis, en la virulencia, en la competencia, en la conjugación, en la producción de antibióticos, la motilidad e inclusive en la esporulación. Y entonces de las diferentes moléculas de señalización, como les comenté anteriormente, tenemos las N-acil-homoserin-lactonas, que esas son las más conocidas, sobre todo en gram negativas. Aquí tenemos, bueno, que son todas las cascadas de producción de genes. Entonces, normalmente los genes involucrados en la producción de estas, en censar y en producirlas. Entonces, tenemos el Lux L, Lux M, Lux S, Lux O, el Lux N, U, P y Q, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos mecanismos excretores, sistemas de dos componentes para poder detectarlos. Entonces, dependiendo de la densidad, activo la producción de más o no, ¿verdad? Y en gram positivas se han conocido, aparentemente las moléculas de señalización son más tipo péptidos, peptídicas, ¿verdad? De cadenas cortas de péptidos, excepto en actinobacterias que también se ha detectado homoserin-lactonas que las inducen, por ejemplo, a producir antibióticos. Además, se han identificado otras familias adicionales de autoinductores del tipo autoinducer 2 en tanto gram negativas y gram positivas. Entonces tenemos varios genes que están involucrados como el ARC-C, son los principales, el AGRC, AGRA, que es otro tipo de señalización. Y lo que quería comentarles con este ejemplo, este es un paper, podrían decir viejito, pero me parece hermosísimo, en que ellos demuestran cómo la comunicación eléctrica entre un biofilm a través de canales iónicos. Entonces, esto es lo que hacen es, los canales iónicos conducen señales eléctricas de largo alcance dentro del biofilm a través de ondas y canales de potasio. Y entonces, lo que vemos en este experimento, aquí vemos que ellos tenían una célula, una celda de microfluídica. Creo que alguno de los grupos había expuesto que era la microfluídica, pero pensemos que son canales muy pequeñitos de plástico o polietileno, en el cual, pero estamos hablando casi que microscópicamente. Bueno, miden 3 milímetros por 3 milímetros, ven ustedes.
ponen una célula en el centro y pasan un flujo de nutrientes. Entonces, a partir de ahí empieza a desarrollarse una colonia y luego un biofilm. Y luego, entonces, lo que hacen es ya ver, le están usando un dye especial para ver las señales eléctricas. Y entonces, digamos que donde se ve más encendido, significa que hay más actividad eléctrica, donde está más apagado, hay menos actividad eléctrica. Entonces uno ve a las 3 horas, uno ve que hay, digamos que más actividad eléctrica en el centro y en el exterior se apaga. A las 4 horas, ven ustedes que más bien hay una señal eléctrica más al externo y a lo interno se apaga un poco. A las 6 horas, veamos otra vez que en el centro se enciende y a lo externo se apaga. A las 7 horas, otra vez se enciende al externo y más o menos al centro se apaga. Entonces, estos flujos de electricidad, bueno, se dice que es una forma de comunicación eléctrica, pero también crean pulsos de movimiento, ¿verdad? O pulsos eléctricos que se puede llevar información. Bueno, al final nosotros también somos esto, los seres humanos, nuestras neuronas es eso, ¿verdad? Pulsos de información bioquímica y pulsos eléctricos. Y entonces, si uno lo ve en tiempo, entonces vemos cómo se encienden, se apaga desde el interior al exterior, ¿verdad? Entonces, esto sirve, implica que hay una activación eléctrica de señales, pero también puede ser, estos pulsos pueden implicar movimientos, ¿verdad? Flujos de nutrientes y otras cosas. En este mismo artículo, que me parece parte de la innovación del artículo, es que es un pulso, bueno, hasta aquí sabemos que es un pulso eléctrico, pero un pulso eléctrico ¿de qué tipo? ¿Verdad? Entonces, lo que hicieron fue desarrollar una molécula que es especialmente fluorescente y que marca el potasio. Y entonces hicieron el experimento otra vez de que agregaron digamos, en este mismo biofilm sobre esta cajita de microfluídica. Y entonces lo que se ve es que, vean, a las 6 horas está apagado, tenemos la parte interna del biofilm y tenemos la parte externa. Y entonces aquí a las 6 horas no tenemos, está apagado la parte interna. A las 7 horas vemos cómo se carga de canales de potasio. A las 9 horas se apaga, a las 10 horas se vuelve a apagar. Entonces, lo que eso está marcando, y aquí lo vemos en D, es la entrada de potasio, perdón, aquí la salida de potasio y la entrada de potasio. Entonces, al final, esta señal eléctrica que vemos es por el potencial eléctrico que genera la salida y la entrada de iones, ¿verdad? Que esto lo podemos rotular como la fluorescencia, ¿verdad? Y como un tipo de onda. Entonces, a pesar de ser otra vez, células, digamos, de organismos microscópicos que no tienen cerebro, que no es unicelulares, forman comunidades y estas comunidades están sumamente comunicadas, ¿verdad? A lo interno, ¿verdad? Y es que es una forma de sobrevivir, porque pensando el tamaño de una célula, y si estamos hablando que hay aquí 3 milímetros, ¿verdad? O no sé, 2,5 milímetros, eso en cantidad de células hay miles, ¿verdad? Pero todas necesitan tener acceso a oxígeno, agua, nutrientes, y entonces la forma es esa, de ir apagando y encendiendo para que unos puedan tener acceso y sí, un tipo de movimiento ondulatorio. En este otro paper ampliaron ese principio ya no solamente a un solo biofilm, sino a 2. Entonces lo que hicieron otra vez en una cubierta, en una cajita de microfluídica, pusieron un biofilm en un lado y otro biofilm en otro lado, y entonces querían ver cómo se comunicaban, ¿verdad? Entonces, y otra vez se tiñó la actividad eléctrica, y entonces ven que hay cierta sincronización. Al momento 7, este se apaga, y luego a la hora, digamos, perdón, aquí tenemos que ver, este es un extremo del biofilm y este es otro extremo del biofilm, ¿verdad? Y entonces uno ve que, bueno, las células, digamos, al momento 7 están apagadas al 1.3 horas.
se encienden a las 2.3 horas, se volvieron a apagar a las 3 horas, otra vez se volvieron a encender. Entonces, también no solamente es dentro de un biofilm, sino entre comunidades, entre biofilm, ellos se sincronizan para tener, digamos, estos movimientos oscilatorios que les permiten también accesar y distribuir mejor los nutrientes. Y bueno, entonces, y estas señales están acopladas por señales eléctricas que son sincrónicas, ¿verdad? Y básicamente intervienen los canales de iones de potasio subyacentes a la señalización eléctrica, están regulados por la disponibilidad, bueno, en este caso, de glutamato. Y entonces, de alguna manera, uno puede decir que la estructura de los biofilm son tan organizados que incluso se turnan para consumir bien los recursos, ¿verdad? Otra vez, es una organización compleja, pero trabajan, digamos que bien dirigidos, bien armonizados para poder aprovechar más los recursos del medio, ¿verdad? Y es aquí donde yo digo que mucho podríamos aprender los seres humanos de las bacterias, ¿verdad? En las sociedades humanas, ¿verdad? Que ahora, particularmente ahora que estamos todos los días sale una noticia peor y corrupción o temas políticos, ¿verdad? Y uno dice, no, aquí es porque cada quien, otra vez, no sé, el tema del egoísmo, la codicia, la avaricia, no nos permite actuar así como si fuéramos una parvada de aves o una escuela de peces o un biofilm. Aquí les presento algunos microorganismos formadores de biofilm. Entonces, bueno, tenemos Pseudomonas, Listeria, Staphylococcus, Klebsiella, etc. Y algunas implicaciones médicas. Entonces, bueno, los biofilm son importantes, por ejemplo, en una otitis media o la fibrosis quística, ¿verdad? Que vemos aquí enfermedades nosocomiales, que estas son las que se adquieren en los hospitales, de la que ya hemos hablado muchísimo, que son reservorios de patógenos y que aumentan las posibilidades de resistencia a antibióticos, o están implicadas en las fallas de dispositivos como catéteres, válvulas cardíacas o los lentes de contacto. Pero todas estas son superficies que los microorganismos pueden formar biofilms y pueden tener implicaciones clínicas importantes. Otros problemas en la industria, entonces, son las biopelículas que causan corrosión en las plataformas petroleras. También, bueno, aumentan la resistencia en los cascos de los barcos, entonces implica que digamos, que los barcos no navegan tan fluidamente, entonces es un costo en energía importantísimo. Bueno, reducen la eficiencia de intercambiadores de calor, se forman en el acero inoxidable, madera, plástico, resinas. Entonces, por ejemplo, otro día estaba escuchando que se forman en las tuberías de los tanques de almacenamiento de combustible. Y entonces, bueno, eso es un gran problema y un costo en estarlo limpiando. Las biopelículas aparecen también en los tanques de almacenamiento, embalajes y desagües, y protege a los microorganismos resistentes de desinfectantes y otros antimicrobianos. Entonces también es costosísimo poder tratarlos y aumentan el riesgo de contaminación de los productos. Y finalmente, algunas aplicaciones industriales de los biofilm entonces se pueden utilizar para la bioremediación. Por ejemplo, que uno tenga un biofilm establecido y tiene un flujo de líquido sobre el cual están pasando, no sé, aguas residuales con contaminantes tóxicos. Entonces, no solamente que estén ahí nadando en el agua, sino que estén bien establecidos por ejemplo, sí, en una parte de un reactor en que estén sobre una base sólida. También son importantes en la biofiltración, entonces, que ayudan en la eliminación selectiva de especies químicas en una solución o purificación de agua. La otra es, y bueno, un ejemplo es el que hablamos hoy del emprendimiento, ¿verdad? El que estamos utilizando hongos inmovilizados en una matriz porosa sobre la cual pasa el agua de la piscina o el agua que vienen de un hospital y que pueden ayudar a la degradación. También pueden servir como barreras biológicas, entonces es para la protección de objetos utilizando esta matriz de exopolisacáridos que es extremadamente resistente
Y por otro lado, es una cosa que ya se está empezando a hacer, que es el utilizar biofilm como bioreactores. Uno piensa en un fermentador y piensa en un tanque líquido que está en agitación y tal, pero ya también hay alguna gente que está pensando en utilizarlos en adheridas a sólidos para la producción de algunos compuestos, particularmente fármacos. Entonces, no sé, en lugar de estarlos produciendo en medio líquido, se puede utilizar en matrices de interfaces en líquido sólido, ¿verdad? Para producir diferentes moléculas como los fármacos.